doctor Ismael Quintana, a quien saludamos con el afecto de siempre. ¿Qué tal, don Javier Segarra? Si arranca este diálogo con nuestro invitado. Gracias, Alberto, y buenos días, doctor Quintana. Un gusto tenerlo en plataforma a través de I99. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Un abrazo para usted, un saludo para todos allá y para quienes nos escuchan también. Bienvenido, doctor Quintana. La situación del Consejo de la Judicatura, jurídicamente, ¿qué es lo que compete tras la renuncia de su principal? A ver, en esto yo creo que no hay chance a mucha discusión. La norma constitucional es absolutamente clara. Si usted revisa el 179 de la Constitución, le indica cómo está conformado el Consejo de la Judicatura. 5 vocales, un delegado del Ejecutivo, 1 del Legislativo, 1 de la Defensoría Pública, 1 de la Fiscalía General del Estado y 1 de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que además de pleno derecho es presidente nato del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó en 2019 cuando se designó al actual Consejo de la Judicatura? Resulta que de la terna que había enviado la presidente de la Corte Nacional de ese tiempo, la doctora Paulina Aguirre, 2 integrantes de esa terna fueron impugnados dentro del proceso de selección de vocales del Consejo de la Judicatura, y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aceptó esas 2 impugnaciones. Entonces quedó, digamos, básicamente por descarte, la última integrante de la terna, que era precisamente la doctora Maldonado. Y la mayoría del Consejo Transitorio decidió, obviamente, nombrar a la única que quedaba. Entonces, eso provocó un problema, y muchos ya advertíamos de aquello, porque, claro, la Constitución manda que se nombre al vocal titular y también a los vocales suplentes. Pero resulta que como 2 de los 3 integrantes de esa terna habían sido impugnados, y esas impugnaciones los llevó a ser separados del proceso de selección, entonces al Consejo Transitorio se le ocurrió tomar prestado un nombre de uno de los integrantes de otra terna, de la terna que envió en ese momento la Fiscalía General del Estado. Entonces, por voto de mayoría, decidió que este señor Álvaro Román, creo que es, pase a formar parte del banco de vocales suplentes en calidad de suplente de María del Carmen Maldonado. Sin embargo, como vuelvo a hacer presente, Román no es delegado de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, sino que es el último además, fíjese usted, el último de los delegados de la lista de la Fiscalía General del Estado. Entonces, por supuesto que al día de hoy, tras la renuncia de Maldonado, una muy buena renuncia, le debo decir, además, yo estoy bastante contento desde ayer con la salida de esta señora, el reemplazo no puede ser Álvaro Román, ese reemplazo no puede darse porque sencillamente se estaría violando el artículo 179 de la Constitución. Más allá de que a cierto grupo de colegas les pueda parecer que Román es un personaje competente para dirigir el Consejo de la Judicatura, constitucionalmente él no puede ser designado por las razones que le estoy comentando. Por eso hace bien el presidente de la Corte Nacional de Justicia en hacer presente que en las siguientes horas o días van a enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana para efectos de que de entre los integrantes de esa terna se escoja al reemplazo de Maldonado, quien inmediatamente pasará a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Esa es la manera correcta de desenredar este nudo en el que nos ha metido la renuncia de la doctora Maldonado. El Consejo de Participación Ciudadana es el organismo, entonces, esperando que la terna venga de la Corte o de la función judicial para poder designar a la nueva al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Con la Constitución de 2008, claro, el órgano nominador del Consejo de la Judicatura es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con el artículo 208, número 10 de la Constitución. De tal manera que lo que hay que esperar es a que Saki Sela, que es el presidente de la Corte Nacional, mande la terna de delegados para que dentro de este proceso de selección, que no es un concurso, sino un proceso de selección con veeduría, impugnación ciudadana y todos esos engaños que nos mete la Constitución para estos casos, se designe al reemplazante de Maldonado. Hasta tanto como el órgano no puede quedar acéfalo
porque el Pleno tiene que reunirse, hay que tomar decisiones, hay que emitir resoluciones, etcétera. Lo que debe ocurrir, de conformidad con el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, es que de entre los 4 vocales que hoy integran el Pleno se designe un presidente interino o presidente temporal del Consejo de la Judicatura, hasta que, luego del envío de la terna por parte de la Corte Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana nombre al vocal reemplazante. El argumento de la doctora Maldonado, ¿es válido a juicio suyo para poder generar esta renuncia? A ver, yo creo que es un muy mal pretexto, ¿no? Y es demostrativo de que debe haber seguramente alguna razón de fondo atrás, la desconozco, por supuesto, pero sin duda este tema de que la Corte me ha retirado la facultad de suspender funcionarios judiciales es un muy mal pretexto y es demostrativo de que la doctora Maldonado solamente está dispuesta a ejercer el cargo si es que la Corte le permite ejercer poder absoluto de dominio y de control sobre los servidores judiciales, pero no está dispuesta a hacerlo y da un paso al costado si es que la Corte hace la labor para la cual está una Corte, que es para limitar el ejercicio del poder y controlar la constitucionalidad de las decisiones del poder público. Entonces, porque vea, si es que su desaveniencia con la Corte Constitucional era la razón realmente de su renuncia, debió haber renunciado hace rato, porque este es el tercer golpe que le da la Corte Constitucional al Consejo de la Judicatura respecto de toma de decisiones arbitrarias. Acuérdese usted que ya en 2020 limitó el tema de la facultad de sancionar jueces por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. ¿Por qué no renunció ahí Maldonado? ¿O por qué no renunció en diciembre pasado cuando esta misma Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad al proceso de evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de 2019? ¿Por qué esperó a que ahora se tome esta otra decisión para decir, no, ahora sí, me cansé y me voy? Porque además se va mintiendo, porque es falso que la Corte Constitucional haya restado o haya declarado inconstitucional la atribución de suspensión cautelar de jueces o fiscales o defensores públicos. Lo que la Corte ha dicho realmente en esta sentencia a la que se refiere Maldonado en su renuncia es que esa facultad se va a entender conforme a la Constitución si es que la decisión de suspensión la toma el Pleno del Consejo de la Judicatura y no unilateralmente quien ejerce la presidencia del organismo. Parece que eso es lo que ha molestado a la doctora Maldonado. Entonces, si realmente si esa fuera la verdadera causa de su renuncia, pues déjeme decirle que es una pésima perdedora y que su renuncia realmente demuestra su falta de su ineficiencia absoluta a la hora de desempeñar este cargo que es tan importante, ¿no? En el panel, gracias de mi parte, doctora, en el panel continúa Ramiro, por favor. Sí, gracias, Javier. Ismael, ¿cómo le va? A ver, usted dijo que puede quedar de presidenta a alguien que se nombre de manera interina. ¿Hay la base legal para ese encargo, para esa designación? ¿Cuál sería? Porque, sí, por favor, ilústrenos. Sí, Ramiro, buenos días. Si usted revisa el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, se establece que cuando no hay o ante ausencia simultánea y definitiva tanto del presidente, que en este caso era Maldonado, como de quien regularmente lo debería reemplazar, pues el Pleno debe nombrar de entre sus integrantes un presidente hasta que, por supuesto, esa ausencia definitiva se subsane, que en este caso se debe subsanar del modo que ya le comentaba hace un momento a Javier. De este modo, pues entre los 4 que están, alguien tiene que asumir temporalmente esa presidencia. Yo le vuelvo a insistir, Álvaro Román no puede asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura porque no es delegado del presidente de la Corte Nacional. Si es que eso ocurre, no solo que se viola el artículo 179 de la Constitución, sino que además se produciría una sobrerepresentación de la Fiscalía General del Estado en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Resultaría que entonces la Fiscalía tendría 2 delegados cuando la Constitución le autoriza 1, mientras que la función judicial, que sería en este caso la Corte Nacional, no tendría ningún delegado, y resulta que el delegado del presidente de la Corte Nacional, vuelvo a insistir, es quien preside el organismo. Entonces, no es poca cosa lo que se está discutiendo,
y en ese sentido pues hay que obrar respetando la Constitución, ¿no? Y en este país, no hay y en este país donde lo improbable es lo posible, en el hecho de verificarse lo que sabemos que no puede verificarse y comienza a tener ejercicios de autoridad y emisión de resoluciones, ¿qué suerte correrían estos actos administrativos? Pero si usted se refiere a si el Consejo toma decisiones con Román a la cabeza. Exactamente. Esos actos carecen de validez, absolutamente nulos, porque serán emitidos por un órgano integrado con una autoridad incompetente, que no podía integrar el órgano. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado, no hay que advertir. Román no puede asumir el cargo y por lo tanto, incluso asumiéndolo, pues no podría tomar ninguna decisión, salvo que quieran viciar de nulidad cualquier resolución que adopte con la participación y el voto de Román, el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por eso, este tema se soluciona sencillito. Sesionan los 4 vocales, se nombra un presidente interino, Saquicela manda la terna y en unos cuantos días, pues el Consejo de Participación Ciudadana debería nombrar al reemplazante. El gran problema, claro está, que este ineficiente Consejo de Participación Ciudadana que tenemos no puede nombrar nada, no te puede nombrar ni vocal de aseo, te va a poder nombrar un vocal del Consejo de la Judicatura, pues no te ha nombrado Contralor, no te ha nombrado Defensor Público, no te ha nombrado Defensor del Pueblo, no puede nombrar Superintendente de Compañías, no ha podido renovar al Consejo Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no, mi querido doctor, no puede o no quiere, no puede o no quiere, ¿no? Ahí de los buenos días, gusto de saludarlo. Esa es la primera, no puede, no quiere. La segunda, una consulta breve y rápida, coincidiendo plenamente con todo lo que dije. Ayer lo hablamos con Alberto in extenso respecto al Consejo de la Judicatura. Solo más que una pregunta, una interrogante. El doctor en mención, el suplente de la doctora Maldonado, tiene que entrar al pleno. Ya sabemos que no puede ser presidente, ¿quién más que yo para saberlo? Pero debería como suplente estar allí hasta que se nombre hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre esto, que pues nadie sabrá cuándo lo nombre, o no. Esa es solamente la pregunta, lo demás está clarísimo. A ver, no, imposible que él asuma. A ver, en esto hay que hacer presente también el famoso dictamen del blindaje que emitió la Corte Constitucional en marzo o abril del año 2019, recordarán ustedes esa sentencia cuestionada, yo personalmente la cuestioné, a través de la cual dijo que las decisiones del Consejo Transitorio no podían ser sujetas a revisión. Y uno podría decir, claro, la designación de Álvaro Román como vocal alterno de María del Carmen Maldonado es una decisión tomada por el Consejo Transitorio, tal vez no por unanimidad, pero sí por mayoría de votos, y en ese sentido, pues al amparo de este dictamen interpretativo de la Corte, Román tendría que ser el que asuma el cargo. De hecho, ese es el argumento que ayer usaba Maldonado para decir que ese debe ser el procedimiento de reemplazo. Ahora, sí debo hacer presente que entonces la Constitución vale nada, pues porque si vamos a empezar a dejar de lado las normas, como el 179 de la Constitución, estamos, digamos, condenando a la norma constitucional a la absoluta ineficacia. Entonces, permitir que Román entre, aunque sea temporalmente, a integrar el Pleno del Consejo de la Judicatura sería permitir la violación de la Constitución. Entiendo y está clarísimo. No puede ocurrir. Entonces, la solución es la que yo le comentaba hace un momento. Lo escuché. Sí, a Ramiro. Sí, doctor Ismael. Está clarísimo. En todo caso, los 4 vocales tendrán que seguir en funciones y entre ellos elegirán un presidente temporal, quien se hará cargo de la judicatura. Esperemos, como bien dice usted, que de parte de Participación Ciudadana comencemos esto enseguida y la terna que ayer anunció el presidente de la Corte Nacional, de quien tengo el mejor concepto, el doctor Saquicela, pues vaya lo antes posible. Cambio un poquito el tema y le pregunto, la próxima semana, los 3 sabios juristas que ganaron el concurso para ir a la Corte Constitucional tienen que ya ser posesionados. Y allí a mí me sale una pregunta, el tema del famoso concurso. O sea, recuerda usted que hay
había un dictamen claro que tenía que hacerse un sorteo, pero resulta que dentro de la Corte hay algún argumento que no entiendo muy bien y ahora no es sorteo, sino que ellos deciden. ¿Le podríamos clarificar esto a la audiencia, doctor Quintana? A ver, le voy a decir lo que la Constitución dice, o sea, realmente el deber ser. Luego ya vamos a pasar a analizar lo que finalmente puede terminar ocurriendo. La Constitución ordena que la Corte Constitucional se debe renovar por tercios cada 3 años, es decir, una Corte que dura en funciones 9 años debe renovarse o deben salir de su integración original 3 miembros cada 3 años por sorteo. El gran problema es que la Constitución y tampoco la Ley de Garantías regula el procedimiento a través del cual debe darse este famoso sorteo. Entonces, la Corte actual, aprovechando de este vacío normativo que tenemos y de que la ley solo habla de sorteo, expidió un reglamento el año anterior, a mediados del año anterior, un reglamento ahí parece que bastante tendente a promover la salida de ciertos jueces que probablemente les son incómodos a esta mayoría con agenda ideológica conformada por 5 jueces, ¿no? Entonces, parecería que hay ciertos jueces ahí que les son incómodos, entonces se dicta este reglamento donde aparentemente se instrumenta este sorteo. De hecho, hace 2 días ya han designado, por lo que vi, un notario, que es quien va a dar fe pública de la sesión que se va a hacer. Supongo yo que como acostumbra la Corte, a puerta cerrada, sin medios de comunicación y sin nadie que pueda evidenciar realmente que el sorteo fue transparente, ¿no? Entonces ya saldrá por ahí el notario designado a decir que todo fue regular y que todos debemos quedarnos contentos con esa información poco clara. Entonces este reglamento establece una norma que a muchos nos preocupó, que es el artículo 6. En ese artículo 6 se establece que antes del sorteo, cualquiera de los miembros de la Corte puede terminar anticipadamente sus funciones sin que eso equivalga a renuncia, ¿no? O sea, una renuncia no renuncia. Cuando yo estoy en el cargo y termino mis funciones es porque me quiero largar, pues entonces renuncio. Pero resulta que la Corte eso no es renuncia. Entonces, claro, eso invitó a especular de que a través de esta norma, esta mayoría con agenda iba a querer deshacerse de jueces, y lo voy a decir sin ambajes: Herrería, Núquez, Corral, y hasta el propio Hernán Salgado, que bueno, en el último tiempo se ha convertido en el más progresista de los progresistas en esta Corte, ¿no? Algo que a mí me ha desencajado absolutamente. Pero bueno, entonces, a partir de eso uno dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque esta norma lo que dice es, por ejemplo, que si en estos días a 2 jueces se les ocurriera terminar anticipadamente sus funciones, claro, el sorteo ya no se hace para sacar 3, sino que esos 2 que, entre comillas, renuncian, no renuncian, se van, y el sorteo se hace solo para sacar a 1, cuando la Constitución dispone que debes hacer sorteo para sacar a 3. Así pues es. como usted ve, este reglamento elaborado por el que está llamado a respetar y guardar la constitucionalidad de los actos, que es la propia Corte, es un reglamento violatorio del artículo 434 de la Constitución, que manda a que haya sorteo. Así se fueran 3 jueces en estos días renunciando, para eso hay vocales o jueces alternos del banco elegibles. Esos alternos deberían, de conformidad con el 174 de la Ley de Garantías, ser llamados a integrar al Pleno para que ellos pasen a formar parte del sorteo. Pero resulta que eso mutis por el foro en el reglamento. Entonces, un reglamento además hecho a conveniencia de los integrantes de la Corte para beneficio personal de los integrantes de la Corte, algo que está absolutamente prohibido en el artículo 230 de la Constitución, que órganos colegiados emitan normas reglamentarias para beneficio propio cuando hay interés contrapuesto. Pero bueno, esto a la Corte poco o nada le ha importado, y yo creo que lamentablemente en la nueva conformación que se viene vamos caminando hacia la consumación de una mayoría con una agenda ideológica clara, y que seguramente nos va a seguir sometiendo a la arbitrariedad y al decisionismo de sus sentencias y dictámenes, ¿no? Lamentablemente. Lo que comenta el doctor Ismael Quintana, la verdad es que ese no es el propósito de una Corte Constitucional, sino guardar el equilibrio y sobre todo hacer respetar Constitución. Alberto Quintana, lo que dice respecto a Carmen Corral, a Teresa Núquez, a Enrique Herrería y a Hernán Salgado, que estarían
probablemente saliendo, que es lo que se llama la minoría, porque ahí hay un 5-4, Claro. hay un 5-4, a mí no me deja en paz, me deja totalmente intranquilo, porque la Corte Constitucional no puede estar en amarres ni estos temas, sino que tiene que estar claramente en el cumplimiento para lo que fue hecha, en el cumplimiento del deber constitucional. Y además es un órgano en el que no debe jugarse la política ni la ideología. Es estrictamente el derecho y la constitucionalidad, Alberto Quintana. Acaba de mencionar el doctor Ismael Quintana, ¿no? El hecho de que justamente hay normativas que se dejó establecida para evitar esto, ¿no? Que los propios integrantes de la Corte Constitucional se beneficien de este tipo de decisiones. Doctor, en este tramo final, y esto ya lo saco de todos estos temas, pero más bien como ciudadano de Quito, intuyo que usted cuando nos escuchaba, cuando estaba ingresando a la plataforma, nos escuchaba que estábamos haciendo algún comentario respecto a esto de la falta de planificación y toda esta desgracia que se originó. Sí me gustaría tener una lectura suya con respecto a este tema, ¿no? Porque lo que nos decía el exalcalde Paco Moncayo, ¿no? En el sentido de que por intereses particulares se habría generado pues una situación que a su vez habría coadyuvado para que se genere toda esta desgracia. Como quiteño, doctor, básicamente, ¿qué nos puede decir? Híjole, ¿qué le puedo decir? Porque uno vive acá y ve y pasa por las calles y observa que la situación es francamente catastrófica. Y esto es demostrativo de que efectivamente Quito lleva años, décadas completas sin planificación. Ahora, a mí me encanta que los exalcaldes sean generales después de la batalla, ¿no? Paco Moncayo, Roque Sevilla, Romero. Sí, sí, claro. O sea, yo también puedo decirte lo que debes hacer cuando dejé la alcaldía hace 50,000 años y cuando yo tampoco hice nada por establecer un plan de seguridad y de relleno y limpieza de las quebradas, pues, ¿no? Entonces, claro, ahora es fácil tildar, perdón, no es una defensa personal a Santiago Guarderas, por si acaso, no soy ni su abogado ni nada. Aprecio, fue mi profesor y todo, me llevo muy bien con él, pero este no es un tema solamente achacable a Guarderas, pues. O es que este colapso de los retenes esos de agua que hay acá arriba en las faldas del Pichincha y que fueron los que se dieron ante el exceso de lluvia, es un asunto atribuible solamente a los escasos 3 o 4 meses de alcaldía de Santiago Guarderas. ¿Qué hizo? Y voy a ir para atrás. Yunda, ¿qué hizo Rodas? ¿Qué hizo Barrera? ¿Qué hizo Paco Moncayo? ¿Qué hizo Roque Sevilla? Entonces, francamente, a mí me encantaría que me digan no solamente la mágica solución de ahora, sino que me cuentes, pues, ¿qué hiciste tú con tus secretarios cuando administraste la ciudad? Eso por un lado. Y por otro lado, también, digo yo, responsabilidad ciudadana, ¿no? Acá en Quito, y todos sabemos que hay partes en este sector, principalmente de la comuna, donde hay asentamientos y construcciones irregulares. Resulta que tú construyes donde el municipio ya te dice que no puedes hacerlo. Construyes sin autorización municipal y, bueno, el resultado está a la vista. Y lamento ser tan duro con la gente que hoy está pasando necesidades, pero las cosas hay que decirlas como son, pues. Si tú construyes en una ladera, si tú construyes en una quebrada y se produce un desastre natural como el que se ha dado ahora, bueno, no esperes que tu casa resista un desastre natural de esta magnitud. Claro. Entonces, responsabilidad de lado y lado también, porque acá vamos a querer ya luego empezar a indilgar solamente al municipio. Responsabilidades cuando nosotros como ciudadanos tampoco hacemos caso a las advertencias de la propia autoridad. Entonces, es lo que anotamos. De responsabilidad de cada uno, ¿no? Claro, es lo que anotamos permanentemente acá, porque se da acá, en Durán tenemos, ¿no? Todos los años, las tragedias en el Cerro Las Cabras. En Milagro, imagínese, doctor, que hay un sector que se llama Las Pozas. Ya entenderá por qué se llama Las Pozas. Eso servía para el cultivo de arroz, ¿no? Era una arrocera. Y la gente ahí ha construido, hay un asentamiento, hay una ciudadela ahí. Entonces tenemos todas estas series de problemáticas que se trasladan. Y sí, definitivamente, quienes construyen pues en las márgenes de los esteros, de los ríos, se van a ver abocados a desgracias o en las estribaciones de los cerros. Definitivamente es ahí. Y viene un tema de corresponsabilidad. Por un lado es el ciudadano, pero por otro lado también, ¿no?, las autoridades. Los gobiernos locales, los municipios tienen esa potestad, ¿no?, de
regular el uso del suelo. Y tenemos tantas, hay una superintendencia de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, el MIDUBI tiene un área que se supone trabaja. Esa superintendencia yo no sé para qué sirve, francamente. No, para nada. Ni yo tampoco. Más burocracia nomás. Y ha brillado por la ausencia. Sí, puede ser para ayudar. Ha brillado por la ausencia, ¿no? Sí, órganos inútiles que solamente nos restan recursos públicos a nosotros. Hay muchos ministerios del buen vivir con otro nombre. Sí, no, definitivamente esto es así. Yo creo que son injustos, porque en el buen vivir hacían yoga. Entonces, Y abrazaban árboles. No sean así, hagan el favor, por favor. 9:31. Doctor, un abrazo. Gracias siempre. Gracias por Gusto de atendernos. saludarlo, gusto de verlo. Amplia entrevista con